Gracias, señor ministro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Nos da realmente, como siempre, mucho gusto comunicar con ustedes y nos da mucho gusto también tener la presencia de tres de los consejeros académicos del Coneval. Y el objetivo, el conjunto de objetivos del comunicado de hoy, de la plática de hoy, son los siguientes. En primer lugar, dar a conocer la evolución de 4 de las dimensiones de la pobreza oficial que podemos hacer utilizando el censo de población del año 2010 y compararlo con los censos previos. Y esta información que estamos dando a conocer es parte de la información actualizada que el Coneval busca dar a conocer permanentemente con información sobre todo del INEGI. Si ustedes recuerdan, lo que hemos hecho en el pasado reciente es dar a conocer, por ejemplo, el índice de tendencia laboral de la pobreza, que muestra cada trimestre, desde el año pasado, de manera indirecta, cuál es la de una de las variables de la pobreza, que es el ingreso, cómo está cambiando en los previos. También hemos dado a conocer el año pasado qué le pasó respecto al acceso a la alimentación de las familias con niños, y permanentemente damos a conocer evaluaciones de programas y políticas. Entonces, esta información es parte de este conjunto de información que damos a conocer, incluso previo a la medición oficial de pobreza, que daremos a conocer, como ya habíamos platicado con ustedes, el 29 de julio de este mismo año, 10 días después de que el INEGI dé a conocer la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Como tú recuerdas, la Ley de Desarrollo Social nos pide medir la pobreza a nivel estatal y a nivel nacional cada 2 años, y es lo que haríamos en julio de este año, después de que el INEGI nos dé la información del INEGI, pero aún así el Coneval quiere dar información permanente de cualquier información novedosa que tengamos, sobre todo para el conocimiento público y sobre todo para que quien tome decisiones tome las mejores decisiones en materia política. Bien, un elemento importante de esta plática, y ojalá tuviéramos de aquí a que el Coneval dé a conocer la pobreza oficial el 29 de julio, otra plática con ustedes para recordarnos todos de qué manera la ley nos pide medir la pobreza. El Congreso le pide al Coneval que la pobreza incluya 8 dimensiones, 8 factores, que son el ingreso, el desarrollo educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos a la vivienda, el acceso a la alimentación e incluso el grado de inclusión social. Esas son las 8 dimensiones que nos pide la ley que incluya la medición de pobreza. Anteriormente, la medición de pobreza solo tenía una dimensión, que era el ingreso. Hoy tenemos 8 dimensiones que conforman la pobreza. La pobreza, por lo tanto, puede cambiar, subir o bajar, dependiendo de cómo estas dimensiones están cambiando. El ingreso, el desarrollo educativo y demás. Entonces, vale la pena recordar eso, porque es un reto que nos pone la ley. ¿Cómo medir la pobreza con 8 dimensiones? Y hoy lo que haremos es, con el censo 2010 y su comparación con los censos previos, es dar avances de 4 de estas dimensiones: el desarrollo educativo, el acceso a la salud, la calidad y espacio de la vivienda y el acceso a los servicios básicos en la vivienda. El 29 de julio, cuando tengamos la información de todas estas dimensiones de manera oficial, daremos la correspondiente medición de todas las dimensiones a 2010 para todas las entidades federativas y para todo el país, con lo cual podremos ver la evolución de la pobreza y sus dimensiones entre 2008 y 2010 para cada estado, para cada entidad federativa y para el país en su conjunto. Entonces, hoy el comunicado trata de estas 4 en la evolución reciente. Y empecemos por la primera que queremos dar a conocer,
es el rezago educativo. El rezago educativo está conformado de 3 indicadores internamente. Uno es la inasistencia escolar de niños de 6 y 15 años. Para hacerlo comparable, tenemos esta población de 6 a 15 años. Después tenemos la población de mayor de 15 años que no tuvo primaria cuando debería tener primaria, y la población de más de 15 años que no tuvo secundaria cuando obligatoriamente tenía que tener primaria. Entonces, la primera dimensión es el rezago educativo, que incluye 3 indicadores a su vez. Y voy a mencionar, hay mucha información aquí. Un reto de comunicación que tenemos ustedes y nosotros cuando vamos a conocer pobreza en la nueva forma que la ley nos pide, es que ahora hay muchos más datos que antes. Antes la medición de pobreza era nada más nacional y una sola variable, entonces la comunicación era más sencilla. Hoy tenemos 8 variables y 32 estados federativos, lo cual implica para ustedes y para nosotros un reto de comunicación, pero que seguramente lo podremos solventar, porque ustedes son expertos en comunicación, sobre todo. Entonces, voy a dar a conocer la primera. Esta presentación que les voy a presentar se las vamos a pasar a ustedes, por lo tanto algunas de las dimensiones las voy a saltar para que no sea tanto tiempo, la van a tener íntegramente ustedes. Entonces, el primer indicador de la dimensión de rezago educativo, que corresponde en esta ocasión a la inasistencia escolar de niños de 6 a 15 años, tiene la siguiente información para las 32 entidades y para el país en los años 90, 2000 y 2010. Aquí hay, como yo te decía yo, muchos datos, pero déjame resaltar los más relevantes. Primero, que prácticamente para todas las entidades federativas, la carencia o el rezago educativo de esta población se redujo de manera importante del 90 al 2010, y eso implica que este rezago a nivel país tuvo una reducción. Algo bien importante de esta forma de medir la pobreza, que incluye a todos los estados, es recordar que la pobreza en el país o el rezago de alguna variable en el país tiene que ver con lo que le pasó a las 32 entidades federativas. Es decir, si el rezago cayó o subió en las entidades federativas, eso se va a reflejar en el país. Por lo tanto, es importante recordar esto. En este caso, en el rezago de la inasistencia escolar de estos niños entre 6 y 15 años, prácticamente todos los estados tienen una reducción, y aquí destacan algunos por la magnitud de la reducción. Por ejemplo, Chiapas, que tenía en el 90 un rezago de 32% y en el 2010 tiene el 10.6%, o Oaxaca de 20.8 a 6.9%, Quintana Roo de 17 a 4.9%, Tabasco de 14 a 4% y Yucatán de 18 a 4.5%. Esta es la foto de este rezago educativo que, ojo, tiene que ver con inasistencia escolar. Y una forma para hacerlo sencillo, creemos nosotros, para la comunicación y para ustedes, es poner la misma información en una gráfica como esta. Aquí tenemos, en primer lugar, siempre la primera gráfica en color de cafecito va a ser lo que pasó en el 90, luego lo que pasó en azul en el 2000 y en verde lo que está pasando en cuanto a rezago en el 2010. Esa es la misma información, pero me parece que se puede analizar de una manera más gráfica y a la forma que insisto aquí, la carencia de la inasistencia escolar cayó del 90 al 2010, cayó para prácticamente todos los estados, y aquí se puede ver mejor en qué estados cayó un poco más, porque, por ejemplo, Chiapas, que estaba muy alto en el 33%, cae 10.6%, o Durango 18.4 a 6.3. Estos picos indican los estados que tenían alta carencia en 90 y cómo esta se redució. Otro ejercicio interesante es que, por ejemplo, en el 90 había brechas, es decir, desigualdades de carencia entre diferentes estados de la República. Por ejemplo, en el 90
32 de carencia en Chiapas, en el DF 5% de carencia, en el 2010 se reduce en el DF, se reduce en Chiapas, pero la brecha medida en puntos porcentuales tiene una reducción importante y el conjunto de estos avances en los estados y reducir las brechas entre entidades muestran una reducción de la carencia en el país 14, 9.7 y 5.9. Lo que voy a presentarle a continuación es las demás carencias que van a tener el mismo formato y van a tener una evolución similar. Por ejemplo, la población mayor de 15 años o 16 o más, nacida en el 81, que es la que debió tener como educación obligatoria la primaria, porque la Constitución mexicana ponía como obligatoria primaria. Quien no tenga esa educación primaria y nació antes del 81, de 15 años, que debieron haber estudiado por obligación primaria y no lo pudieron hacer, una cifra de carencia relativamente alta en esos estados, a pesar, por supuesto, de la reducción importante que se dio en estos 20 y luego 10 años. Lo mismo sucede con la población que tenía que tener secundaria. Aquí no tenemos el dato del 90 porque no había ninguna persona que le correspondía esta carencia. Acuérdate que se hizo obligatoria secundaria a partir del 92 y por eso nada más tenemos estas dos cifras. Se ve la reducción, pero aún sigue siendo relativamente alta en algunos estados esta carencia. Reducción, aunque hay alta carencia, y por supuesto a nivel del país la carencia se redujo de 37.9 a 23% en estos 10 años. En conjunto, lo que le pasó a las tres indicadores previos fue lo que le pasó a la dimensión en su conjunto. La dimensión del rezago educativo tuvo esta evolución en los últimos años. Cae del 90 al 2010 en todos los estados, sigue habiendo estados con carencias relativamente elevadas, y a nivel país esta carencia se reduce de 26% a 19%. Esto tiene que ver con la dimensión de rezago educativo. Siguiente dimensión, la de acceso a servicios de salud. Esto implica la siguiente definición, es de acuerdo a la medición oficial de pobreza que nos pone el Congreso, tiene acceso a los servicios de salud quien tiene derecho a audiencia a alguna institución pública de seguridad social, IMSS, ISSSTE, Pemex, Marina, al Seguro Popular o si tiene servicios privados médicos. Alguna persona que no tenga ninguno de estos elementos tiene la carencia por acceso a los servicios de salud. Entonces, en cuanto a carencia, vemos lo siguiente. Aquí los censos del 1990 no tenían información correspondiente a salud, y pusimos la de 2005, en donde se muestra lo que pasó con las carencias en los estados en el 2000, 2005 y 2010. Aquí se observa nuevamente una reducción importante en la carencia de acceso a la salud a nivel de todas las entidades federativas. Se ve una reducción de la carencia en el país. Se ve que las brechas, por ejemplo, entre Chiapas y Coahuila, que Chiapas tenía 81% de carencias y reduce a 28%, perdón, a 43% en el 2010. Coahuila también bajó, sin embargo la brecha entre los dos se redujo. Y se observa lo que tienes aquí. Un caso interesante es Chiapas. Chiapas estaba en primer lugar de carencia en el 90, en el 2000, perdón, y ahora en el 2010 tiene el cuarto lugar de carencia, quiere decir que es un avance importante en Chiapas. Por ejemplo, sigue siendo cierto que el reto es que hay varios estados con una carencia de acceso a la salud importante: Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, el propio Chiapas y Veracruz, a pesar de que hay que reconocer esta reducción importante en la carencia de salud. En cuanto a la tercera dimensión, el tercer factor que nos pide la ley medir, calidad de espacio de la vivienda, esta dimensión tiene a su vez 4 indicadores bien importantes. Primero,
La calidad de los techos de la vivienda. Si el techo es de una calidad inferior por material de desecho lámina, o si los muros tienen una calidad baja, o si los pisos son de tierra, o si el hacinamiento en el hogar es mayor o igual a 2.5 residentes por cuarto, cualquier vivienda que tenga una carencia en esto tiene un rezago en la calidad de espacio de la vivienda. Entonces, veamos, si me permites, en caso de techos, y aquí vemos 90, 2000, 2010, que sí se puede comparar, vemos reducción importante en los estados, la brecha se reduce, a lo mejor no tanto como en otras carencias, pero hay una reducción, y aquí resaltar, por ejemplo, Michoacán de 29.8 a 7.5 o Campeche de 27.9 a 2.4, son reducciones importantes en material, carencia de material de techos. En muros pasa algo parecido, me lo salto, te lo voy a entregar de todas maneras. En pisos de tierra hay una reducción importante en los últimos 20 y luego 10 años. Resalta, por ejemplo, Chiapas nuevamente, Oaxaca también, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, cuya diferencia bajó de manera importante, lo cual ayudó a bajar la carencia a nivel nacional. Y en hacinamiento pasa una tendencia muy similar, una reducción importante de la carencia en todas las entidades federativas y también en su conjunto. Y, por supuesto, el rezago completo, la carencia completa de la dimensión de calidad de espacio de la vivienda tiene este comportamiento para todas las entidades federativas en su conjunto. Esto, lo que hace esta gráfica, cuando la veas con calma, esto resume los indicadores previos que acabo de presentarte, recordando que una vivienda en México tiene carencia si le falta alguna de estos cuatro elementos, ¿no? La calidad de los pisos, de los muros, del techo y un hacinamiento elevado. Y lo mismo sucede con la dimensión de servicios básicos en la vivienda. Este tiene tres elementos, como lo marca la metodología oficial de medición de la pobreza que nos marca la ley. Tiene agua entubada, el acceso a agua entubada, el acceso al drenaje o el acceso a la electricidad, marca los servicios básicos en la vivienda. Y nuevamente, si el agua no está directamente en el hogar, o si el drenaje no existe en el hogar y la electricidad no existe, y se tiene un elemento alternativo, eso implica que toda la vivienda tiene carencia de esta dimensión si le falta alguno de estos tres elementos a la vivienda. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en agua? En agua tenemos prácticamente la misma foto, una reducción de la carencia de agua en todas las entidades federativas. Resalta aquí, por ejemplo, Hidalgo, resalta Yucatán o Baja California, la distancia respecto a entre 2010 y 90 es importante. La brecha también se reduce aquí, la brecha entre los estados que estaban más separados. Ambos se reducen, por ejemplo, Guerrero y Aguascalientes se reduce la carencia, pero por supuesto se reduce más en Guerrero que en Aguascalientes, que de entrada tenía una carencia más baja. Es agua entubada. Esto es drenaje, una historia similar. Aquí destaca Campeche, reducción, y Zacatecas y Quintana Roo. La brecha vuelve a reducirse entre dos estados que estaban muy separados, Oaxaca y el DF. Ambos bajaron. Destaca mucho la reducción en el Distrito Federal de 7% a 1.1%. Oaxaca baja también de manera importante, aunque todavía está lejos, por supuesto, de tener los niveles de estados como Colima o el DF. Aquí tenemos carencias por arriba del 30% en esos estados de Oaxaca, Guerrero, y electricidad, la historia es parecida, pero aún aquí los niveles son más bajos. Aquí sí hay que destacar también casi todos los estados, pero otra vez Chiapas de 35 a 3.8 de carencia de electricidad, o el DF, que aquí los cambios son muy menores porque ya el DF tenía una carencia muy baja, pero prácticamente
se bajaron de carencias del 35% a prácticamente 5.1%, la carencia más alta, que es el caso de Chiapas, o 4.6, que es San Luis Potosí. Entonces, en resumen, lo que tenemos con esta dimensión, sumando o agregando las tres indicadores previos, es que la carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda en los últimos años tuvo una reducción importante en los estados, tuvo una reducción importante en el país y tuvo una brecha que bajó entre estados que estaban muy separados. Este es el tipo de información que podemos hacer en materia de pobreza con el censo y que podemos comparar en materia de pobreza con censos previos. Por supuesto, les voy a dejar el resumen nacional que dice prácticamente una historia similar, la reducción de las carencias y por tanto las reducciones de la pobreza, pero no quisiéramos pasar en alto los retos que aún siguen siendo claros en pobreza, a pesar de estos avances importantes en materia de dimensiones de la pobreza. Quisiera mencionar los siguientes retos que en su momento los hemos dado a conocer en el Coneval, con otros comunicados y con otra información complementaria. Lo que ya vimos es, subsisten carencias elevadas en algunas entidades de algunas de las dimensiones, con una carencia que es por arriba todavía del 30%, vale la pena redoblar los esfuerzos para terminar, reducir esa carencia todavía más. Pero además de eso, además de que afortunadamente ha habido avances en coberturas básicas, varias evaluaciones del Coneval, coordinadas por el Coneval, muestran y señalan que hay retos importantes en materia de calidad de servicios básicos. Qué bueno que haya cobertura, pero habrá que mejorar también, y de manera importante, la calidad de los servicios en dos de las dimensiones más importantes: la salud y la educación. Todavía el tiempo de espera en los hospitales rurales, todavía la calidad del equipamiento de los hospitales más pobres, todavía el que no haya siempre medicinas en los estados y los municipios es un reto que hay que seguir logrando. La derechohabiencia mejora, en la calidad hay mucho por hacer en materia de salud y también en materia de educación. Esto no solamente evaluaciones del Coneval así lo refieren, otras evaluaciones externas muestran que hay que también redoblar el reto de aumentar la calidad de educación en las escuelas en general y especialmente en las escuelas donde van los niños de mayor pobreza. Qué bueno que haya más asistencia escolar, pero hay que complementarla de manera importantísima con una mayor calidad en las escuelas para que el aprendizaje sea la variable a poder mejorar el futuro. En el Coneval lo que hacemos es seguir profundizando en las diferentes mediciones para ir un poco más allá del acceso en esos sentidos y ver hasta qué punto el acceso efectivo sí se está llevando a cabo en todas las entidades y en todos los municipios. Entonces, esos dos retos en materia de esas dos dimensiones es muy relevante, y por supuesto otros dos retos que tienen que ver con la pobreza, y es la evolución del ingreso y el poder adquisitivo de este ingreso. En la primera lámina viste que otra dimensión de la pobreza es el ingreso, evidentemente. Y el Coneval ha mostrado a través del índice de tendencia global de la pobreza que va del 2005 al 2010 que el poder adquisitivo de los mexicanos y prácticamente en todos los estados de la República se ha deteriorado, en buena parte por la crisis económica y en buena parte por el aumento de los precios de los alimentos, y esto también es una dimensión de la pobreza. Esto lo hemos dicho desde el año pasado, está en la página, en la página del Coneval están las gráficas de los estados, tú ya las has visto. A finales de mayo tendremos la actualización para el primer trimestre de 2011, pero este es un reto fundamental también de la pobreza. Y el año pasado, si tú recuerdas, dimos a conocer un estudio con UNICEF de cómo le fue a la niñez en la crisis, y ahí había dos tipos de historias. Uno en el cual
al parecer, habrá que confirmarlo con la encuesta de ingreso básico próximamente, el acceso a la alimentación, la carencia de acceso se elevó para familias con niños, es decir, los precios tuvieron un impacto sobre el acceso a la alimentación, pero afortunadamente la asistencia escolar no cayó entre los niños, lo cual se comprueba con esta información que estamos dando a conocer hoy. En fin, entonces, hay que desde el Coneval así lo creemos, reconocer, cuando hablamos de pobreza, los avances que ha habido en el gobierno federal, los gobiernos locales, porque esto es una tarea bastante compartida entre los gobiernos, y también hay que reconocer cuando algunas dimensiones no van en el sentido adecuado. Déjame acabar de la presentación con este resumen de lo que tenemos hasta el momento y un elemento de qué puede pasar en un futuro cercano. Entonces, ¿qué tenemos como información preliminar hasta ahora? Tenemos de las dimensiones de la pobreza, que son estas, el avance a 2010 con el censo o con otra información. Hemos visto que en materia de rezago educativo, de acceso a los servicios de salud, de calidad y espacio de la vivienda, de acceso a los servicios básicos de la vivienda, ha habido un avance, es decir, una reducción de estas carencias en todos los estados de la República Mexicana y por lo tanto del país. Sin embargo, el ingreso, lo que hemos visto en 2005-2010 es que el poder adquisitivo ha bajado en todas las entidades del país, y es posible que también en cuanto al acceso a la alimentación el precio de los alimentos nos haya pegado de manera importante. No tenemos todavía información de qué le pasó al acceso a la seguridad social, aunque hay que reconocer que la dimensión que en el 2008 era la más alta de todas las dimensiones, hay un reto importante de la seguridad social, pero así está un poquito la evolución de las dimensiones de la pobreza, y todo esto es pobreza. Una pregunta que tú me puedes hacer, no tengo respuesta ahorita, la tendremos el 29 de julio, pero una posible respuesta es: oye, si esto ha pasado en el país, se ha mejorado el rezago educativo, pero ha empeorado el ingreso, ¿qué le pasa a la pobreza? Bueno, no sabemos bien cuál es el efecto neto sobre la pobreza, pero es importante reconocer, como empezamos diciendo, la forma en que el Congreso nos pide medir pobreza implica incluir estas dimensiones de la pobreza. Dependiendo del tamaño de estas carencias, tenemos un número de pobres en México. ¿Qué pasa si mañana, por ejemplo, qué pasa si ahorita aumenta una carencia? Por ejemplo, el ingreso, imagínate que aumenta. Bueno, si la carencia aumenta, si el ingreso se reduce, si el ingreso cae, el ingreso es insuficiente, esta carencia es más problemática. La pobreza crece porque es parte de la dimensión. ¿Y esto cómo se puede ver reflejado? Bueno, aumenta el número de personas en pobreza, o aumenta el porcentaje de personas en pobreza, o aumenta el número promedio de carencias de personas en pobreza. Pero, ¿qué pasa si una carencia baja? Como por ejemplo, la carencia de servicios de salud. ¿Qué pasa si esta cae? Bueno, pasa lo contrario. La pobreza tiende a caer, ya sea en el número de personas, el porcentaje de personas, o en el número promedio de carencias. Lo que ha estado pasando recientemente es que tanto ha habido aumentos en algunas de las carencias como reducciones importantes en otras carencias, y por lo tanto la pobreza en neto, cuando la veamos a conocer el 29 de julio, no es claro qué va a pasar. Pero lo más importante, y esto quisiera terminar con esto, es que pase lo que pase con la pobreza en cada estado, porque vamos a poder comparar los números con cualquier. Pase la pobreza, pase lo que pase con cualquier estado, el Coneval va a dar a conocer lo que suceda, sea lo que sea. Si la pobreza sube, si la pobreza baja, si las dimensiones se incrementan, si las dimensiones bajan. Un país como México requiere información veraz, así que el Coneval dará a conocer lo que así sucede. Pero también importante, la gran ventaja de medir pobreza con varias dimensiones es que, independientemente del nivel de la pobreza, que por supuesto es relevante para cada estado y para cada país, es bien importante que quien toma decisiones de política pública sepa qué cosas
están mejorando, qué cosas no están mejorando, y por lo tanto mejorar las acciones de política pública en los 3 órdenes de gobierno. Si es verdad, como lo muestra el censo, que la asistencia escolar va mejorando en primaria y secundaria, reforcemos ese elemento, sigamos por ese camino. Si la información nos muestra que es el ingreso el que ha estado sin poderse implementar de manera reciente, que los 3 niveles de gobierno también nos pongamos a hacer alguna cosa diferente para que esta dimensión mejore, y así, lo que todo el mundo quisiéramos es que en los siguientes años todas las dimensiones vayan bajando y que la pobreza pueda reducirse de una manera mucho más rápida. Ese es el objetivo del Coneval, dar a conocer la información que tenemos a la mano y esperando, por supuesto, que la ciudadanía lo vea, lo escuche y quien tome decisiones, tome las mejores decisiones de política pública. Muchas gracias. Estamos, por supuesto, a sus órdenes. Toda la información está en la página, tanto las formas de cálculo como la información está en la página, y les haremos entrega del comunicado y de esta presentación, ¿cierto? Entonces estamos a sus órdenes todos para la sesión de próximas fiestas. Margarita, ya te he visto este día. Sí. Hola, buenas tardes. Margarita de Reforma. Quería preguntar, bueno, efectivamente no entiendo todo el cálculo,